Bueno, nuevamente, buen día a todas, a todos, a todes, a nuestro programa Viernes de Formación. El día de hoy, en nombre de la maestra Flor Rodríguez y de la Coordinación de Cultura de Paz, les voy a presentar a las ponentes de este día. Ella son Priscila Peralta Martínez, quien es activista feminista, perdón, ingeniera en software y maestra en diseño e innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y además es la creadora del proyecto y la aplicación móvil Caminamos Juntas, que es de lo que nos van a hablar hoy. Y tenemos también a Sandra Luz López Ríos, quien es activista feminista y LGBT, estudiante de la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Querétaro, con formación en educación sexual integral, feminismos, perspectiva de género y diversidad. Ellas el día de hoy nos van a presentar el tema Caminamos Juntas, una herramienta para la construcción de cuidado y paz. Entonces, le cedo el micrófono a quién va, no sé quién va a hablar primero, si Priscila o Sandra Luz. Ah, Priscila, Ujú. perfecto. Muchas No gracias. quería Entonces, decir, pero pues ah, nada más per- para saludar, pero comenzaríamos con Sandy. oh, perfecto. Entonces, le cedo el micrófono y, Gracias. bueno, Sí, bueno, buenos días a todas, todos, todes las personas presentes. Y bueno, agradecer también a la Coordinación de Cultura de Paz por propiciarnos este espacio, ¿no? Para poder hablar del proyecto que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Y bueno, primeramente queremos empezar como con qué es el acoso callejero, como una definición bastante general, puesto que son todas aquellas prácticas que invaden el espacio vital de las mujeres, porque son mujeres, niñas y adolescentes las que mayormente viven este tipo de violencia durante sus actividades diarias. Y también puede ser a través de la palabra, del gesto, del roce o de alguna agresión física directa. Regularmente y se incluyen todos los comentarios sexistas que presuponen piropos entre comillas, e insinuaciones sobre las formas de vestir, de caminar y de relacionarnos con el espacio público. Regularmente este tipo de violencias es ejercida por desconocidos hacia las víctimas en espacios públicos como lo es la calle, el transporte público, las plazas, escuelas, entre algunos otros espacios públicos. Y bueno, como se comentó, hay algunas conductas que componen el acoso callejero, como lo son los silbidos, los piropos, las miradas lascivas, los besos por el aire, los comentarios que regularmente tienen una insinuación sexual, también como tomar fotografías o videos sin consentimiento en el espacio público, entre algunas otras. Y bueno, ¿por qué es un problema el acoso callejero? Puesto que es una forma de violencia de género en el ámbito comunitario que ha sido desatendido por el Estado y que ni siquiera se considera como parte de la violencia de género que padecemos las mujeres en el espacio comunitario o en el espacio público. De hecho, en México únicamente dos estados lo han tipificado de manera que pueda ser sancionable, que son Colima y la Ciudad de México. Y la ciudad de Guanajuato y de Guadalajara lo tienen, pero a manera de sanción administrativa, no es como tal un delito. Y regularmente este tipo de violencia tiene repercusiones a nivel psicológico, económico, social y comunitario en la vida de niñas, mujeres y adolescentes, que impide la libertad para transitar de forma segura y de forma libre en los espacios públicos, lo cual representa una transgresión directa a los derechos humanos y que incluso puede implicar un riesgo de vida. Como lo mencioné, el acoso callejero es una transgresión directa a los derechos humanos y hay ciertos derechos humanos que se ven transgredidos a partir de esta violencia, como lo son el derecho a la libertad, a la igualdad, a la libertad de movimiento, a la libertad de tránsito, a un lugar seguro donde vivir y a la libre expresión. Por ejemplo, en tanto a la libertad de expresión, no podemos vestirnos como queremos o no podemos hacer ciertas cosas con nuestro libre desarrollo de la personalidad,
para evitar, entre comillas, este tipo de violencias. No vivimos en un lugar seguro porque no podemos transitar de manera segura en los espacios públicos y eso también limita nuestra libertad de tránsito y libertad de movimiento. Y bueno, ¿qué tiene que ver como que todo esto del acoso callejero, la transgresión a los derechos humanos, se implica este tipo de violencia de género y dentro de lo que es el acoso callejero como parte de la cultura de paz? Pues la cultura de paz, bueno, más bien, el fomento de una cultura de paz se relaciona directamente como con todas estas luchas sociales en contra de las múltiples formas de violencia que se ven sostenidas por un sistema capitalista, patriarcal, racista, colonial, homofóbico, etcétera. Entonces, no podemos hablar de vivir en una cultura de paz sin hablar de justicia social que se ven sostenidas por estas luchas sociales. Entonces, la garantía de la universalidad, de poder acceder a todos los derechos humanos de manera igual, como el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano y seguro, al libre desarrollo de la personalidad y todos estos derechos humanos que se ven violentados y transgredidos por el fenómeno del acoso callejero, es que se ven intrínsecamente reunidas o intrínsecamente tocadas la cultura de paz, la violencia de género y el acoso callejero, porque no podemos hablar de una cultura de paz si no tenemos el derecho, no tenemos el acceso a todos los derechos humanos. Asimismo, como sabemos, la violencia de género es una realidad brutal en la vida de la mayor cantidad de muchas niñas, mujeres y adolescentes que sufren de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, no hay cultura de paz donde persiste violencia de género y donde no se pueden asegurar el ejercimiento correcto y total de los derechos humanos. Y es por eso que hay que hacer hincapié en la lucha por la igualdad y la equidad de género como un proceso vital para la construcción de la cultura de paz, porque implica reconocer los impactos que se tienen a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel social en la vida de miles de niñas, mujeres y adolescentes en un sistema que normaliza la violencia de género y que se traduce en violencia física, sexual, psicológica, feminicidio, discriminación, misoginia, las consecuencias materiales de los roles de género, el control de la sexualidad y de los cuerpos de niñas, mujeres y adolescentes, así como de el acoso callejero. Al ser el acoso callejero una forma de violencia y un fenómeno que las mujeres experimentamos cotidianamente y es una forma de violencia totalmente normalizada que está completamente desatendida por el Estado, el actuar y sensibilizarnos contra el acoso callejero, poder actuar contra el acoso callejero y dejar de normalizarlo, estamos haciendo una exigencia para el cumplimiento de nuestros derechos humanos y promover una cultura de paz en la comunidad. Ahora vamos a platicar un poquito sobre cuáles son las bases teóricas sobre el proyecto que tenemos que se llama Caminamos Juntas, reconociendo que el acoso callejero es un fenómeno de violencia de género normalizado, desatendido por el Estado, que se vive mayormente niñas, mujeres y adolescentes. De hecho, la ONU en su diagnóstico institucional para hablar de ciudades seguras señala que 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero a nivel mundial. Entonces, a partir del reconocimiento de todos estos datos y de todas estas premisas, es que se genera, ¿no?, el proyecto Caminamos Juntos. Primeramente, nos basamos en lo que es la construcción de los espacios desde una perspectiva de la geografía feminista, que como tal busca la desnaturalización masculina del espacio heterosis-normado, puesto que los espacios están construidos no para mujeres, adultos mayores, infancias y todo aquello que está fuera de una naturalización masculina del espacio, sino que se encara el proceso de concientización y sensibilización de las desigualdades y en razón de sexo o género que se expresan en el espacio público de manera oculta. La geografía feminista como tal busca resignificar estos espacios y las prácticas que ocurren en los espacios públicos, que como tal develan las asimetrías de poder y desigualdades que se ven expresadas al transitar en el espacio público.
También otra de las estrategias que se ven implicadas dentro de nuestro proyecto es el mapeo desde la perspectiva de género y los feminismos, puesto que el transgredir los mapas, el resignificarlos con una perspectiva feminista, hace que seamos capaces de ubicar cuáles son los espacios que sentimos seguros, cómo es que nos sentimos en los espacios públicos y también qué redes podemos tener bajo esta idea, ¿no? De comunidad y de transgredir y poder resignificar los espacios públicos de manera comunitaria. Sabemos que las mujeres tenemos como un conocimiento invaluable e imprescindible para poder moldear las ciudades y poder tratar de evitar y poder tratar de menguar todas estas situaciones de violencia para poder identificarlas y cuál es la influencia que se tiene en el ejercicio de libertad en los espacios públicos de las mujeres. El mapeo desde la perspectiva de género pone de relieve cuáles son las formas de violencia de género que se expresan en el espacio comunitario, en el espacio público. Entonces, los mapas tienen este potencial para fungir como herramienta de comunicación sobre cuáles son las formas de violencia que se expresan en el espacio público y cómo se pueden elaborar cartografías de ciertos datos estadísticos que, por ejemplo, en el caso de México no hay datos oficiales sobre la incidencia de acoso callejero a nivel nacional y muchísimo menos a nivel estatal, para poder posicionar mensajes que son omitidos sistemáticamente por la sociedad del Estado y se puede desarrollar como una herramienta, ¿no? De múltiples aristas para visibilizar las violencias que vivimos en el espacio público. Bueno, ahora les dejaré con Pris para que nos hable un poco acerca del feminismo y su relación Bien. con las tecnologías de la información. Gracias, Sandy. Bien, bueno, pues voy a platicarles un poco de cómo es que se va construyendo este proyecto, cómo se desarrolló, caminamos juntos, tecnologías de información y por qué es importante mencionarlo así. Estas herramientas han sido fundamentales en el crecimiento y en el auge del movimiento feminista de la cuarta ola. Porque, bueno, han sido herramientas que han impulsado de manera global el movimiento al proporcionar ya sea espacios virtuales, espacios físicos de organización y de articulación de las demandas del movimiento. Y bueno, pues todo esto se centra como también como una nueva forma de acción política. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Se escucha un poquito cortado, Pris. No sé si puedes apagar tu cámara para que quizás Ok, se escuche un poquito sí, mejor. sí. Bien, entonces no sé si bueno, se alcanzó a escuchar la primera diapositiva, Sandy. No mucho, se escuchó como cortada. No sé si quieras como retomarla. Ujú. Sí. Bueno, les mencionaba que a partir de todo este preámbulo que habló Sandy sobre los mapas, la geografía feminista, también se incluyen las tecnologías de información como herramientas que han impulsado de forma global al movimiento al proporcionar espacios físicos y virtuales de articulación y organización para como una nueva forma de acción política que ha tomado el movimiento. La siguiente. Muy bien.
Y a partir de esto, pues los espacios que se han construido en el ámbito virtual han acelerado las comunidades feministas, pero sin embargo es necesario seguir avanzando en las demandas que tiene el movimiento, porque bueno, ahora no nada más, como lo ha mencionado Sandy, somos violentadas en el espacio físico, sino también en el espacio virtual. O sea, no logramos todavía erradicar esta violencia y ahora se presenta también en el espacio virtual, como el acoso digital también ha ido en aumento. Bien, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en propuestas y alternativas que nos ayuden a impulsar también políticas públicas para que todo esto, este movimiento que se genera en los espacios y toda esta organización que tienen las mujeres se pueda traducir en leyes que de verdad nos protejan y contribuyan a la erradicación de toda forma de violencia. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces a partir de todo todo este análisis que se hace de los mapas del acoso callejero, que no se cuentan a nivel estatal con datos suficientes para seguir promoviendo estrategias que garanticen la seguridad de las mujeres, es como nace el proyecto Caminamos Juntas como una alternativa contra el acoso callejero, que, bueno, consta de dos estrategias principales. La siguiente, por favor. Por una parte, se encuentra la formación o la capacitación, el empoderamiento de las mujeres para actuar ante una situación. Y por otra parte, se hace uso de estos mapas, como ya lo mencionaba Sandy, los mapas nos pueden ayudar a entender y a reconfigurar el espacio público de otra forma, tomando en cuenta todo ese conocimiento colectivo que tienen las mujeres. Y es por eso que también hacemos uso de ello en el proyecto, en la aplicación móvil, que más adelante lo voy a explicar. La siguiente, por favor. Bien, entonces la primera estrategia que se enfoca en empoderar a las mujeres, en capacitarlas y informarlas para que puedan actuar ante una situación de acoso, porque comúnmente nos ocurre que ante una situación así, a veces no sabemos cómo actuar, nos quedamos en shock, entonces es muy importante actuar algo y comenzar a señalar estas conductas que están tan normalizadas por la sociedad, no nada más por los agresores, sino por la sociedad en general. Tienen muy normalizado que el acoso callejero pues es así como que no lo tenemos que aguantar, y como, son simples piropos, pero no, es algo que no debe suceder. Entonces, por eso la principal estrategia de este proyecto es informar y empoderar a las mujeres para que actúen y dejemos de normalizarlo, pero que se involucre al mismo tiempo toda la comunidad. No nada más las mujeres, sino todas las personas que participamos del ámbito público, podemos actuar ante una situación de acoso. Entonces, esta estrategia consta de un método que se llama las 5 Ds. Las 5 Ds es un método para actuar de forma segura ante una situación de acoso, ya sea que me esté sucediendo a mí o si yo estoy viendo que a otra persona le está sucediendo, que a otra persona que está en el espacio público, que está cerca de mí, le está sucediendo. Entonces, este método consiste en 5 acciones: dar asistencia, dirigirse al acosador, distraer, documentar y delegar. Estas acciones las podemos visualizar en la aplicación. Entonces, más adelante les voy a pedir que de favor la vayan descargando. Más adelante les explicamos cómo. Entonces, ¿podemos regresar a la anterior, Sandy, por favor? Ok, entonces, este método de las 5 Ds está en mayor explicado en la aplicación para saber cómo lo podemos utilizar. Un ejemplo, vamos a explicar un poquito más el de distraer, por ejemplo. ¿Ok? Puedo, si yo estoy siendo espectadora de una situación de acoso callejero, puedo usar el método de la distracción
fingiendo, por ejemplo, que soy amiga o que conozco a la persona que está siendo agredida. Simplemente me acerco y le pregunto por la hora, o me acerco y le pregunto a dónde se dirige. Y puedo usar otro método, que es el de dar asistencia. Me puedo quedar un momento acompañando a la persona que fue acosada o que está siendo acosada, para ya con ese gesto de acercarnos y permanecer ahí cuando después de la situación, ya hace una gran diferencia para la persona que fue agredida. Porque comúnmente pues nos sentimos solos al ver que nadie hace nada, o que a nadie le parece grave lo que acaba de suceder. Entonces, puede usar este método y, bueno, uno o más métodos. Primero, distrayendo la situación, preguntando por la hora, en voz alta y fuerte, preguntando, haciéndome pasar por amiga de la persona que está siendo agredida. Y una vez que de la situación se haya desahogado, pues me puedo quedar un momento con la persona que fue agredida para acompañarla. Bien. Y la siguiente, Sandy, por favor. Ok, bueno, los 5 métodos se pueden aplicar tanto si me ocurre a mí o yo lo estoy percibiendo. Por ejemplo, si me ocurre a mí, puedo utilizar alguno de los métodos, como por ejemplo, bueno, ponerme a salvo, pedir ayuda, documentar la situación o dirigirme al acosador, siempre y cuando no me ponga en mayor riesgo. Siempre lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, gritar a las personas que estén más cerca, gritar en voz alta y clara de esta persona me está acosando, o la persona no sé, de camisa blanca me está acosando, para que las personas pues me puedan auxiliar. También me puedo dirigir al acosador, pero bueno, este es un método que hay que, primero hay que usar algunos de los otros ya mencionados, y como última instancia sí nos podemos dirigir al acosador, pero teniendo en cuenta que hay más personas que me puedan ayudar. Ajá, y simplemente gritar y decir, déjame en paz, o deja de hacerme lo que está, o sea, mencionar la acción, un ejemplo, no sé, deja de mirarme así, o deja de, o sea, no me toques, pero hablarlo como muy fuerte y claro, nada más. O sea, no hay que entablar una conversación ni una discusión con el acosador, simplemente es hablar fuerte, gritar lo que nos está haciendo y decirle, deja de hacerme esto o deja de hacer esto, y nada más. Pedir ayuda y auxiliarme a las personas que están cerca de mí. Bien, la siguiente. Bien, entonces, pues es esta parte de la capacitación y empoderar a las mujeres para actuar en una situación de acoso, que podemos encontrar más información en los videos que se encuentran en la aplicación móvil. Y la otra parte de la estrategia de este proyecto es en recopilar esta información de la incidencia del acoso callejero. Como lo mencionaba ya Sandy, no hay estadísticas suficientes ni a nivel nacional ni a nivel estatal que nos ayuden a dimensionar lo grave de esta problemática. Entonces, a partir de la aplicación podemos empezar a generar estadísticas que, por una parte, contribuyan a generar políticas públicas para atender y sancionar el acoso callejero, y por otra parte, seguir fomentando el cuidado colectivo entre las mujeres, para que con la información que yo voy registrando en el mapa de las situaciones que he visto o de las situaciones que me han sucedido, estoy ayudando a otras mujeres a que tomen decisiones o a que puedan ver lo que está sucediendo en su entorno. Un ejemplo, por decir, si alguien ya reportó en alguna zona que a menudo ocurren acosos, pues voy a procurar pasar acompañada o no pasar a ciertas horas, o evitar esos lugares. Entonces, es información que se va almacenando en la aplicación para ayudarnos a tomar decisiones. No nada más estadísticamente, sino poner esta información estadística al servicio de las mujeres para que entre todas nos cuidemos, ya que las autoridades, pues desafortunadamente, se han quedado cortas en no aplicar leyes o tipificar siquiera el acoso callejero para que pueda ser sancionado ya como un delito. Entonces, estas son las 2 principales estrategias de las que consta Caminamos Juntas. La siguiente, por favor.
Bien, y bueno, ahora ya les vamos a explicar un poquito más del funcionamiento. La aplicación, ahora sí les voy a pedir que por favor la vayan descargando en las tiendas de aplicaciones. Está disponible para iOS y para Android en App Store y Play Store, y la encuentran como Caminamos Juntas. Entonces, al tener la aplicación ya instalada, podemos visualizar que se ve pues el mapa del mundo entero. Entonces, donde hay más reportes, pues es en México y particularmente en Querétaro, porque es donde le hemos dado mayor difusión a la aplicación. Entonces, pues desafortunadamente sí, ya están mapeados con estas situaciones de acoso muchas zonas del estado. Y bueno, al usar los mapas de Google, pues lo podemos usar en cualquier lugar donde nos encontremos. La siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente. Bueno, podemos reportar en la aplicación dos situaciones. La percepción de seguridad, es decir, no es necesario que ocurra algo para yo sentir que un espacio no es seguro, entonces lo puedo reportar, la percepción de seguridad, es decir, no sé, por ejemplo, si percibo que una calle o un espacio está muy oscuro, no hay luminarias o comúnmente pasan asaltos ahí o situaciones así, aunque no me haya ocurrido, aunque yo no haya visto que suceda, lo puedo reportar para prevenir situaciones. Y por otra parte, podemos reportar ya como tal una situación de acoso que haya ocurrido o que yo haya visto que le ocurrió a alguien más. La siguiente. Y bueno, al momento de descargar la aplicación, para que puedan utilizarla, tienen que crear una cuenta con su correo electrónico, una contraseña que ustedes, una contraseña un usuario y una contraseña, y les va a llegar a ese correo una confirmación. Es muy importante que ingresen a su correo y les va a llegar un link para activar la cuenta. Esto para que contribuir un poco a la seguridad de la información, que realmente pues, sean la persona dueña del correo la que está haciendo uso y que pues no vayan a estar creando cuentas falsas. Entonces les llega a su correo la confirmación y hay que entrar al link para activar la cuenta. Entonces una vez que entré a ese link para activarla ya puedo iniciar sesión en la aplicación. La siguiente. ¿Ok? Y bueno, al momento de utilizarla hay que dar permisos para la ubicación. Esto únicamente se utiliza cuando yo voy a agregar un reporte, ya que al agregar un reporte toma la ubicación actual. Entonces, pero también me puedo mover en el mapa. Por ejemplo, si voy a reportar una situación que ocurrió ayer, que es lo más recomendable que reportemos las situaciones una vez que ya estemos a salvo, un día después o horas después, ya que estoy en mi casa más tranquila, ya que estoy segura, reporto la situación y una descripción de lo que sucedió. La siguiente. Bien, y en el menú superior izquierdo es donde podemos acceder a los videos que ya les mencioné. Son videos muy breves que me explican de forma muy concisa cómo puedo actuar ante una situación usando los métodos de las 5Ds. Entonces, los invito también a que, y las invito también a que vean los videos antes de hacer uso de la aplicación para que estemos informadas de cómo podemos actuar. La siguiente. Bien, y para hacer un reporte, esa es como la pantalla principal, la inicial. Para hacer un reporte, hacemos clic en el megáfono y me van a aparecer las dos opciones que les mencioné, reportar percepción de seguridad o reportar una situación de acoso. La siguiente, por favor. Y estas son las opciones que despliega cada opción. La percepción de seguridad, o en caso de ser una situación de acoso, pues me va a mostrar todas las formas en las que se puede presentar. La siguiente. Bien, y al seleccionar alguna de las opciones, me pide la aplicación que describa la situación. Es muy importante esta descripción porque es lo que visualizan las demás personas al momento de entrar a la aplicación y lo que puede hacer como la diferencia, ¿no? De la descripción que yo ponga que le pueda ayudar a otra persona. Y podemos colocar la fecha y la hora en que sucedió también. O sea, mientras más datos tengamos, podemos
fomentar pues este cuidado colectivo, ¿no? O sea, decir, pues como en el mediodía o en la noche, pues siempre se reúnen personas y agreden a las mujeres, un ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya nos va a ayudar a tomar decisiones y a tener datos más precisos. La siguiente. Bien, y así es como podemos ya visualizar la información. Si ustedes entran ahorita a la aplicación, ya van a poder ver muchísimos reportes, desafortunadamente. Y si, por ejemplo, si yo me encuentro en una zona donde hay muchos reportes, se va a ir mostrando a manera de como un código de semáforos. Si donde estoy hay 1 a 3 reportes, me lo va a mostrar como en una franja amarilla para pues decirme que cerca de donde estoy ya hay reportes. Entonces los puedo visualizar para ver la descripción de lo que las personas reportaron. Si hay más de 3 reportes, me lo muestra en color naranja, y si ya hay más de 10 reportes en donde yo me encuentro actualmente, me lo va a mostrar en rojo. Ajá. Y si no hay reportes donde yo estoy actualmente, me lo va a mostrar en verde, pero no significa que sea una zona segura, simplemente no han reportado nada en esa zona. Ok, la siguiente. Y bueno, estos son los reportes, es una imagen de los reportes que se tienen en Querétaro, desafortunadamente, y el del otro lado podemos ver cómo se visualiza a nivel nacional, pero lo pueden visualizar en la aplicación. Y al dar clic en cada uno de los globitos, en cada uno de los globitos de colores, podemos ver la descripción, la información que dejó otra usuaria sobre la situación. Bien, y bueno, pues les dejamos aquí también nuestras redes sociales, en donde constantemente se está difundiendo información para prevenir el acoso callejero y para prevenir la violencia en general, violencia de género en general. Bien, no sé si haya alguna duda, algún comentario. Gracias, Sandra y Priscila, por la presentación. Les recordamos a todas, todos, todes que que siempre se abre el espacio para las preguntas, los comentarios, las dudas, así que les invitamos a hacer uso del chat para comunicarlas. Estela Cerón Bautista pregunta si la aplicación es nacional o regional. Se pueden hacer bueno, la pueden usar nada más descargar aquí es que sí depende de la configuración que tengan como la tienda de aplicaciones, porque hay personas que tienen como ubicación de otro país, problemas, pero a nivel nacional la pueden descargar y hacer reportes en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, pues si yo la descargué aquí, pero no sé, en algún momento voy, no sé, de vacaciones a otro país, puedo hacer reportes también allá. Como igual lo mencionamos, utiliza los mapas de Google, entonces estos mapas pues están disponibles a nivel mundial. Muchas gracias. También nos piden si por favor pueden compartir de nuevo la diapositiva con sus contactos para que alcancen a verlos. Muchas gracias. Y Nora Trejo nos pregunta, entonces el piropo y pone entre paréntesis de palabras amables, ¿ya es considerado acoso? Sí. Sí, es acoso, está considerado como acoso. Los piropos, los silbidos, besos por el aire, todas estas conductas son llamadas acoso callejero. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen de una persona desconocida y particularmente de una persona desconocida, al ser en el espacio público, y son, por ejemplo, cosas que nos agreden. Las miradas lascivas también están consideradas como acoso. Muchas gracias. También adelante. Es una violencia normalizada, exactamente. Muchas gracias, Priscila.
También Silvia Esther nos dice, hola, buen día, tengo una duda. ¿Cómo podemos estar segura de que en la aplicación solo la... Bueno, a ver, ¿cómo podemos estar seguras de que en la aplicación solo se hace uso y registro de las mujeres, supongo, y que la información no es mentira para una especie de trampa, porque una mujer también puede ser cómplice de la agresión? Sí, desafortunadamente esa parte sí ha sido pues complicado de controlarlo porque pues al ser una aplicación, o sea, la tenemos que subir a las tiendas de aplicaciones, está visible para todo el público, no es como algo que podamos garantizar. Sin embargo, si hacemos un análisis de la información que se ha estado reportando y no hay como constantes de que un mismo usuario esté como haciendo reportes falsos o que haya hecho muchos reportes, no sé, por ejemplo, en alguna zona, sí los revisamos constantemente, pero desafortunadamente es difícil controlarlo. Lo que sí les podemos asegurar es de que la mayoría de las cuentas que se registran son de correos de mujeres. Pero sí, o sea, es que tiene razón, o sea, no, a veces también hay mujeres que pueden hacer reportes falsos, pero no, pues no hemos visto como un uso o un reporte como anormal, no sé, por ejemplo, que de un día a otro aparezcan 1000 reportes o una actividad no muy normal, no hemos detectado, pero la verdad es que es complicado tener el control sobre eso, pero pues es algo que en lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Priscila. Hay una pregunta de Mariano Braga, pero creo que se responde exactamente con lo que acabas de decir, porque también pregunta si, bueno, más bien comenta, ¿no? Que puede ser fácilmente empleada por alguien que esté soportando una situación de violencia. Y OpenPass nos pregunta, ¿la aplicación podría funcionar en otros países? Y además de otra pregunta, ¿podría funcionar la aplicación para evitar el bullying en las instituciones educativas? La primera sí puede ser utilizada en otros países y en la segunda pues no, pues está más enfocada a reportar el acoso callejero en los espacios públicos. No entiendo cómo, o sea, por ejemplo, en las instituciones de educación para el bullying, pues tendríamos como todo concentrado en en un mismo lugar, aunque haya sucedido, no sé, fuera, ¿no? Sí va enfocada más hacia el espacio público y el acoso callejero. Claro que se podría hacer una adaptación, ¿verdad? Por el momento ese es nuestro alcance. Gracias, Priscila. También nos preguntan si hay algún recurso legal para el acoso en los sitios públicos. Al menos lo que estuvimos revisando en el Querétaro, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género no lo tipifica como tal. O sea, es decir, en Querétaro no lo podrían sancionar como acoso callejero. Sí, solamente en Ciudad de México y Colima, pero forma parte de su ley de cultura cívica. Guadalajara y Guanajuato también hicieron una reforma como ciudades, pero lo toman como parte de su reglamento de policía y buen ciudadano. Entonces, como tal, no está dentro de las normativas para las leyes de protección de las mujeres a una vida libre de violencia, sino van por otros ámbitos. Gracias a ambas. También nos preguntan, eh, ¿qué pasa cuando una mujer hace una declaración falsa solo porque el tipo le cae mal? ¿Qué pasa en la aplicación? No, pues sí, como lo mencionaba, no podemos evitar que suceda. ¿Y qué pasaría? Pues no, simplemente se va a visualizar en la aplicación como cualquier otro reporte. Sí, o sea, es que creo que lo que es importante de notar es que es diferente lo que nosotros llamamos registro de incidencia a una denuncia. La denuncia va directamente contra fiscalía, va en fiscalía, se hace un proceso legal y pues como lo dijo Pris, únicamente se ponen, en este caso se pondrían únicamente los pines
pero lo que hemos visto es que no se ponen nombres, regularmente en los reportes que tenemos no hay nombres, no hay nada, hay descripciones físicas de las personas, pero nombres o algo así como para hacer una declaración falsa, no, porque pues tampoco es una declaración, puesto que no hay un medio legal, ¿no? Para que se tome como declaración. Sí, es únicamente el registro de incidencia, como ya lo mencionó Sandy, pero sí, no, o sea, no podemos evitar que dentro de un reporte que hagan en la aplicación pongan nombres, no podemos hacer eso hasta el momento. No se escucha estas. Gracias. Muchas gracias, Priscila y Sandra. No sé si haya más preguntas. Bueno, esperamos todavía un poquito en el chat. Y en ese inter, Priscila y Sandra, no sé si quieran, bueno, ya compartieron sus contactos, pero también decirnos quizás dónde encontrarlas aquí en la universidad. Ambas son de casa. O alguna otra contacto que quieran mostrarnos, además de los que ya nos compartieron en la diapositiva. Bueno, físicamente nos encontramos en el edificio de rectoría, en el tercer piso. Bueno, Sandy pertenece a la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria y yo laboro en el Departamento de Sistemas, en la Dirección Dirección de Innovación y Tecnología de la Información, y las dos nos encontramos en el edificio de rectoría. Y bueno, creo que les muestro, Sandy, nuestro correo institucional, caminamosjuntas@uac.mx, y pues cualquier duda o cualquier, incluso si requiriera que diéramos alguna otra charla en algún otro espacio, pues por ese medio nos pueden contactarse. Gracias. También las chicas están en las redes sociales, porque también pusieron por ahí su Facebook, su Instagram, para que puedan seguir, pues supongo los avances que vayan surgiendo con la aplicación y todo lo que nos puedan comentar acerca de lo que van encontrando con ellas en redes sociales. Bueno, ya no hay por acá, ya llegó un comentario, lo leo antes de pasarle el uso de la voz a mi compañera Carolina. Perla Valle nos dice, el acoso callejero es ejercido por desconocidos hacia las víctimas en espacios públicos, no por personas conocidas. La denuncia en la aplicación es igual para denunciar el acoso por los conocidos en áreas públicas. Y Claudia Patricia Ibarra nos dice, excelente aportación. Muchas gracias a ambas. Yo también externo las gracias por la participación y le voy a pasar el uso de la voz a mi compañera Carolina para que nos dé un pequeño mensaje de la coordinación en relación a lo que nos acaban de compartir Sandra y Priscila. Muchas gracias, Luisa. Gracias a Sandra y Priscila por compartirnos esta gran aportación que abona a la cultura de paz en nuestro estado. Y bueno, pues es bien importante el tener presentes cómo estas acciones que vienen desde la sociedad civil, pues vienen a contribuir al ejercicio de los derechos humanos, que pues pareciera que le corresponde solamente a las instituciones. Sin embargo, pues sabemos la realidad y sabemos que estamos rebasadas como sociedad con las necesidades y los retos que hay cada día. Y pues es muy importante la aportación que hacen también en el sentido de que las tecnologías pues están desprovistas de estos imaginarios emocionales, ¿no? Quién sabe si en algún momento lo van a desarrollar con lo rápido que va cambiando todo, pero pues de momento esta es una gran aportación porque las aplicaciones que tenemos de GPS y para ubicarnos no nos dicen pues el impacto que hay en el espacio, ¿no? A nivel imaginario colectivo que ha sucedido en estos contextos, si es seguro transitar por ahí. Y recordé también en algún momento un profesor que nos compartió una experiencia de
de una familia, bueno, en especial era el padre de familia, venían de vacaciones y él estaba viajando solo en una van y se metió en una zona peligrosa y solo se iba guiando por su GPS, ¿no? Tenía una casa totalmente equipada con todas las facilidades y tecnologías y pues él no iba preguntando, ¿no? Como desde cada población a donde se iba acercando, cómo era ese lugar, si era seguro transitar por ahí. Y desafortunadamente en nuestro país, así como en otros contextos, necesitamos de no desconectarnos de la realidad, del imaginario que vamos construyendo día a día, porque eso nos pone también en supervivencia, ¿no? Y nos pone en resguardo el mantenernos conectados con los sentires colectivos, y que nos dicen dónde es bueno y dónde podemos transitar sin peligro, por ejemplo, en este caso, y dónde es preferible mejor evitar, ¿no? Entonces, pues es una gran aportación, ¿no? Que con una plataforma y con una herramienta tecnológica se le provea de este imaginario sensible, pues sobre las percepciones que tenemos sobre un espacio. Entonces, pues muchas gracias por esta aportación y les comparto el día de hoy una frase de Audre Lorde que dice: cuidarme no es autocomplacencia, es autoconservación y esto es un acto político. Pues muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes de formación y les deseamos un excelente fin de semana. Les cedo la palabra a la maestra. Muchísimas gracias, Caro. Gracias, Priscila, Sandy. Este es un ejemplo de cómo podemos transformar espacios en espacios de paz a través del autocuidado. Muchísimas gracias. Y pues bueno, como ya es habitual, tenemos una constancia para reconocerle su participación el día de hoy con nosotras. Pues en este caso serán 2, una para cada una de ustedes. Y me voy a permitir leerla como siempre. La Universidad Autónoma de Querétaro y la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz, otorgan la presente constancia a Priscila Peralta Martínez y a Sandra Luz López Ríos por haber impartido ambas la conferencia Caminemos Juntas, una herramienta para la construcción de cuidado y paz, el día de hoy, 18 de agosto del 2023. Pues muchísimas gracias a las dos. A todos les recordamos que está el link de asistencia. Recuerden que la asistencia se registra contestando el link, las preguntas del link al respecto de esta conferencia, y tratamos así como de ayudarles a que se fijen más los temas vistos acá. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Cultura de Paz UAC en Facebook. Tenemos un Instagram que me parece que es el mismo también, Cultura de Paz UAC, en donde pueden ustedes ver los materiales que se van generando, ver esta conferencia que queda colgada ahí para posteriores consultas o reproducciones con fines académicos. Y no se pierdan también la información que ahí ponemos al respecto de las siguientes temáticas y conferencias. Aprovechamos para comentarles que se acerca septiembre. Como todos saben, es el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, y tendremos como cada año nuestro Foro Internacional de Cultura y Educación para la Paz de la UAC. Entonces ya les estaremos compartiendo las actividades, trataremos de que sea híbrido, presencial y virtual, para que puedan todos los que nos han seguido ya desde hace un par de años tener acceso a estas importantes aportaciones y a estos espacios en donde vamos a poder coincidir varios actores que hemos trabajado mucho por este tema. Entonces, pues nada, sin más, les deseamos un muy, muy feliz fin de semana, todas las chicas de esta coordinación, Luisa, Caro, Sandra y una servidora, y les deseamos que vayamos a construir una cultura de paz en un fin de semana para reflexionar. Hasta pronto.